Buenos días, chicos. Vamos a comenzar la clase del día de hoy, el curso de física. Compartiendo la pantalla. Vemos aquí el tema temperatura. Ok, la temperatura. Vamos viendo nuestras normas de convivencia para poder visualizar, tener en cuenta, ¿no? En este caso, siempre levantar la mano antes de participar, mantener el aula limpia. ¿Ok? En este caso, no consumir alimentos en horas de clase, cosas que deberían tener presente. Luego tenemos nuestro propósito de sesión y nuestro producto de la sesión. Bueno, básicamente aquí es interpretar a base de los conceptos unas pequeñas fórmulas para poder ver ahí los datos cuantitativos. Luego tenemos una imagen al costado. Nos menciona aquí qué es lo que cosa pasa con nuestro cuerpo cuando sentimos calor, cuando aumenta un poquito la temperatura, en este caso de nuestro cuerpo o en nuestro entorno, ¿no? Por eso se plantean preguntas: ¿qué es la temperatura? ¿Cómo se transfiere la energía de un cuerpo a otro, ¿no? Porque hay mucho viento en el final del invierno, ¿no? ¿Y cómo se calienta el agua contenida en una olla, ¿no? ¿A qué se debe el calentamiento global, ¿no? En este caso son preguntas clásicas para que ustedes puedan entender qué cosa se viene trabajando hasta el día de hoy, porque calor y temperatura no es lo mismo. Estamos viendo aquí sobre hablar de temperatura, es hablar cuán caliente o frío puede estar algún cuerpo, ¿no? Si nosotros vemos estos conceptos un poquito más a fondo, nos podemos dar cuenta que al medir la temperatura se puede mm, dividir, ¿no? En escalas, ¿no? En este caso, el punto de fusión o punto de ebullición del agua, ¿no? Entonces, aquí hablar de temperatura es hablar de este tipo de situaciones, ¿no? Ahora, existen instrumentos para poder medir la temperatura, ¿no? Esta temperatura se puede medir a través de un termómetro, sea digital, sea de mercurio, ¿okay? Y acá aparece que ese termómetro por primera vez fue creado por Galileo Galilei en 1602. Y también tenemos que tomar en cuenta que la temperatura es una magnitud que mejor dicho, toma en cuenta a los términos de calor o frío. ¿Ok? Y es una magnitud física. La temperatura es una magnitud física y que va a expresar el grado de calor o nivel de calor o frío de los cuerpos, ¿no? Muy bien. Ahora, existe un cambio. En este caso podemos mencionar de las estaciones del año, ¿no? Verano, otoño, invierno y primavera. Y eso es lo que nos permite sentir calor o frío en el ambiente, ¿no? Ahora visualizamos aquí también el cero absoluto, ¿no? El cero absoluto, que es la temperatura en donde las moléculas de un cuerpo tienden a cesar su movimiento, a dejar de moverse. Ahí hablamos de la energía cinética molecular mínima, donde tendría que ser cero. Recuerda que la unidad de la temperatura es Kelvin. Aquí está, es Kelvin. Kelvin es la unidad patrón en el Sistema Internacional de la Temperatura. Que si bien es cierto, existen escalas como Fahrenheit, como Celsius o Rankine, la unidad de temperatura, en este caso, en el Sistema Internacional de Medidas, es el Kelvin. Ahora, tenemos que una magnitud física escalar que expresa el grado o nivel de calor de los cuerpos o del ambiente. Ese grado de agitación que tienen los cuerpos vas a poderlo medir mediante el termómetro. Ahora, si nosotros también tenemos un termómetro
El mercurio digital nos podemos tomar en cuenta también esa sensación que tenemos a veces de sudar, ¿no? Cuando uno está mal. Y se mide la temperatura y sale fiebre, ¿no? Recuerda aquí la temperatura es verificada mediante el termómetro. El termómetro, en este caso, que son instrumentos que, que permiten la lectura específica, ¿no? Lectura tal cual se puede visualizar en el cuerpo, ¿no? Ahora, existe aquí un elemento básico para la fabricación, para poder ver el termómetro exacto, ¿no? El termómetro clásico y que posee ahí una pequeña cosita ahí, el mercurio. El mercurio es un elemento químico metal. Aquí está el mercurio. Su símbolo químico es Hg. Y es lo que permite que se estabilice y mantenga el registro de la temperatura por un buen tiempo. ¿De acuerdo? Muy bien, a cuidar ese mercurio. Ahora vienen las escalas termométricas. Dentro de estas escalas vamos a tener la escala Kelvin, la escala de grados Celsius y la escala Fahrenheit. También aparece otra escala llamada Rankine, ¿no? Ahora, la escala Kelvin es en donde aquí tiene que ver la temperatura desde 0 Kelvin hasta 373.15 Kelvin. Es decir, que esta escala prácticamente es igual a 1 grado y a una escala centígrada. Luego viene la escala centígrado Celsius. Aquí a presión normal, las condiciones normales, la presión normal va a ser una atmósfera de agua helada y que se encuentra a 0 grados Celsius. Esta temperatura de fusión y del agua hirviendo a 100 grados Celsius. Temperatura de ebullición del agua es 100 grados Celsius. ¿De acuerdo? ¿Y qué tiene que ver con la presión parcial? Ok. Entonces aquí tenemos el punto de fusión y el punto de ebullición. La escala Kelvin es la que se visualiza a nivel internacional en el sistema de medidas. La escala Celsius es la que se utiliza acá en Perú, ¿de acuerdo? La escala Fahrenheit es la que se utiliza en Estados Unidos y en países europeos. Su valor va desde 32 grados Fahrenheit hasta 212. Punto de fusión del agua, punto de ebullición del agua. ¿De acuerdo? Ahora, tenemos aquí las escalas termométricas. Tengo desde Celsius, Kelvin, Fahrenheit y Rankine. ¿De acuerdo? Si tú te das cuenta, aquí aparece el cero absoluto. Acá está, en todos los puntos. Luego viene el punto de congelación o punto de fusión del agua. Y está. Luego viene la temperatura de ebullición o punto de fusión del agua. Eso es como armar un esquema. Estas son las escalas termométricas existentes y cada una de sus datos constantes que puedes observar. Luego aparecen las equivalencias entre escalas de temperatura. Esta escala tengo Celsius, tengo Kelvin, tengo Fahrenheit, tengo Rankine, ¿no? Cada uno de ellos, si tú te das cuenta, tiene su denominador, un valor constante. Aparece la unidad, ¿de acuerdo? Y se va a trabajar de dos en dos fórmulas, para que sea más visible, ¿no? No podrías tú trabajar de 3 de frente, de 2, de 2, de 2, ¿ok? Listo. Ahora tenemos un ejemplo. Vamos a mencionar la temperatura de un cuerpo de 20 grados Celsius. ¿Ok? Si la temperatura disminuye en 8, calcular la temperatura final del cuerpo en 19. ¿Ok? En este caso, grados Fahrenheit. Luego tendremos que primero convertir cuál está en Celsius. Este dato, ¿ok? Entonces, en este caso vamos visualizando, sería de Celsius a Fahrenheit. ¿Cuánto vale Celsius en este caso? 20. Entonces, primero haces tu fórmula. Las fórmulas aquí son importantes. Tengo la fórmula de Celsius y Fahrenheit, menos 32. Entonces, si tú te das cuenta,
Vamos a primero a tomar en cuenta los datos, 20 Celsius entre 5, en este caso se puede dividir y va a salir 4. El 4 por 9, lo que está dividiendo, pasa a multiplicar y sería 36. 36, lo que está haciendo la diferencia con el Fahrenheit, pasa a sumar, sería 56. Un minuto más. Listo. Luego tenemos que, al hacer un método cruzado, pero si es que no se podría dividir, si que esto no se puede dividir. Listo. Una vez que hallamos el grado Fahrenheit, que en este caso después de dividir, de pasar a multiplicar y pasar a sumar esa pequeña diferencia, el Fahrenheit nos da 68. Pero dice que disminuye en 8 para la fase 2. En este caso, entonces, como disminuye en 8, sería 68 menos 8, 60 grados Fahrenheit. Por 2, 60 grados Fahrenheit. Fusión y ebullición. En el caso de la fusión, que tiene que ver con el proceso mediante el cual un sólido se transforma en líquido. Ebullición, proceso en donde un líquido se transforma en vapor a determinada condición de presión y temperatura constante. Hablamos aquí de constante. ¿Y qué es constante? Es un valor que permanece tal cual. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver un pequeño cuestionario sobre algunos ejercicios. Nos menciona ahí tener en cuenta el 50 grados centígrados a grados Fahrenheit. Entonces vamos a visualizar aquí. Okay, dejo de compartir un momentito. Listo. Ya está. Muy bien. Vamos ahora a visualizar aquí. En este caso, dice convertir 50 grados centígrados a Fahrenheit. Listo. Visualizamos entonces. Ya está. Primero, grados centígrados, Fahrenheit, Fahrenheit. Hacemos, ¿qué cosa? Vamos a nuestra diapositiva para que tú te acuerdes un poquito. Ok, aquí está. Si tú te das cuenta, están todas las fórmulas ahí. Ok, pero vamos a tomar en cuenta solamente dos. La que me da y la que tendría que hallar. Listo. Luego aplicamos fórmula. ¿Cómo sería? Celsius entre 5 es igual a, como tú comprenderás aquí, sería Fahrenheit menos 32 entre 9. Ya está. Listo. Acá va 5 y en el otro lado va 9. Vamos a reemplazar entonces lo que me da. Me dan 50 grados centígrados. Reemplazo ahí entre 5. Y en el otro lado, grados Fahrenheit menos 32 entre 9. Luego, ¿qué cosa hago? ¿Se puede dividir? Sí, me va a quedar 10.
Lo que está dividiendo pasa a multiplicar y lo que está pasa a sumar. Listo. Entonces acá sería 90. Listo. Entonces acá sería 90 más 32 en los grados Fahrenheit. Sería 232. Ya está. Vamos verificando en este caso. 132, 130. Ahí está. 10 por 9, 90 más 32. Ahí está. Lo mismo sigue para, en este caso, el otro ejercicio. Dejo de compartir para que puedas visualizar. Vamos haciendo bien. Listo. Listo. Ahora es 400. Es 400. Dice aquí, menciona cómo trabajaríamos ahí. Lo mismo. 300 Kelvin. Kelvin es menos 273 entre 5. Fahrenheit es F menos 32 entre 9. Y lo que me dan son Kelvin. 400. Menos 273 entre 5. Y acá igual, los copiando igual. Y tener que hacer la diferencia, ¿no? 400 menos 273. A ver, 200 menos 273. Listo. Entonces, el Kelvin, tener en cuenta aquí con el grados Fahrenheit para tomar nuestra, listo, Kelvin, menos 273, de nuevo copiar aquí, entre 5 en el otro lado Fahrenheit, menos 32 entre 9, listo. Reemplazo aquí 400 menos 273 entre 5 y en el otro lado está menos 32 entre 9. Entonces hago mi pequeña calculadora para tomar en cuenta 400 menos 273, 127. 127 entre 5 igual grados Fahrenheit, menos 22 entre 9, 40, 400, 41, 20.
Pues ya está. Luego se aplica método cruzadito aquí. Vas a tener a 9 multiplicado por 127 y vas a tener a 5 que multiplica grados Fahrenheit menos 32. Listo. Esta multiplicación, ¿cómo saldría? La multiplicación sería 127 por 9, 1143. Recuerda que el 5 multiplica aquí y multiplica ahí. Entonces, 1143. Ya está. Acá en el otro lado era 5F menos 160. Entonces va a pasar al otro lado, en este caso, a tomar en cuenta más 160 entre 5, 160.6. 160.6. Y ese sería, en este caso, ya, a ver, le hemos sacado, dividido entre 5 hemos sumado, y ese sería en grados Fahrenheit. En grados Fahrenheit. Listo. Bien, dejamos de compartir, ahora sí vamos a visualizar. Listo. Nos dice, para hacer un pollo, se necesita que la parrilla alcance una temperatura de 374 grados Fahrenheit. ¿A qué temperatura debo fijar? Graduar el azar, el pollito, para que esto sea en grados Celsius. Lo único que tendría que hacer es aplicar la fórmula aquí de grados Fahrenheit a Celsius o de Celsius a Fahrenheit, lo mismo. En el siguiente caso nos menciona, los termómetros de mercurio no pueden medir las temperaturas menores a 30 grados Celsius, debido a que esta temperatura de mercurio se hace pastoso. Y nos piden en grados Fahrenheit y Kelvin. Igual, aplica la fórmula de Celsius con grados Fahrenheit, luego Celsius con grados Kelvin, y te va a salir ahí el resultado. Ahora vamos al último ejercicio. Voy a compartir. Todas las secuencias tienen que tomar en cuenta aquí. Este 7, por ejemplo, lo voy a tomar hacia arribita. Ya con esto terminamos. Ahora, en el primero es pasarlo a Fahrenheit y Kelvin. Listo, Fahrenheit menos 232 entre 9 y acá tengo Celsius entre 5. En el otro lado tengo a Kelvin menos 273 entre 5. Entre 5 y Celsius entre 5. Listo. En este caso tengo Celsius, sí, menos 30. Menos 30. Sigo reemplazando. Sigo reemplazando. Y acá va a ser menos 6. Acá es 9. Listo. Cierra paréntesis. Entonces, este 9 recuerda que multiplica ambos. Y sería, en este caso, para tomarlo en cuenta ahí, sería 9F, 32 por 9. 32 por 9. Listo. Ahí está. Entonces sería menos 6. Y esto equivale a menos 9 diré F, menos 32 por 9.
¿Cuánto sería 32 por 9? Vamos a cambiar. Ah, sería 32 por 9. 288. Sería 278. Listo. Entonces, en este caso, más 278 es igual a 9F. Un poquito. Sería menos 6. 282. Ok, entre 9 me va a salir de familia. 31.3. ¿Listo? 31.3. Vamos, familia. Luego en este caso se van los 5 porque está equivalente, el Kelvin lo vas a hallar, menos 273, y el Celsius lo hallas aquí, vas a despejar aquí y tienes aquí menos 70 más 273. Ya está. Sería 273 menos 203. Y ya lo tengo en Kelvin. Ya está. En el último es esos son escalas. Ahí son escalas trigonométricas teniendo en cuenta la forma de la escala Celsius. Te dicen, ahí el punto de ebullición del agua, que es 400, y el punto de fusión del agua. Haces dos escalas, una tomando en cuenta los valores de punto de fusión del agua aquí y aquí, que es 100, y abajo va a ser 0. En la nueva escala tengo, esta es la escala Celsius. Luego tengo una escala X. En la escala X tengo el punto de ebullición del agua, sería 400. Ok. El punto de fusión del agua sería 50. Determina la relación de escalas acá. Celsius. Listo. Listo, entonces. En este caso, vamos a poder visualizar cómo sería aplicando el teorema de Tales. El teorema de Tales acá lo voy a tener la escala X. Escala X. Este es 50. Ya, la escala X está aquí y la escala Y de C está aquí. Entonces aplica este teorema de Tales. Este menos este y este menos este. Este menos este y este menos este. Y eso es lo que tú vas a colocar acá. Tienes, en este caso, 400 menos 50. 400 x menos 30. Sería x menos 50. Y abajo tengo 400 menos 50. En el otro lado tengo a 100 menos 0. Y abajo tengo a... No, acá. No. C menos 0. Y abajo era 100 menos 0. Y luego se ordena. Y si tú te das cuenta, acá va a ser x menos 50. Y abajo va a ser 400 menos 50, 300. 400 menos 50.
400 menos 350. 350. Y acá va a ser C menos I. Luego aplicas método cruzado. Y vas a tener en cuenta que tu 100 que multiplica a X menos 50. Y en el otro lado vas a tener 350. Este también 100, 100. Que sería 356. Ahí está. Una vez que haces tu cálculo, multiplicas lo que está multiplicando, pasa a dividir y te va a quedar una fracción y esa sería tu escala termométrica. Muy bien, chicos, esto ha sido todo por el día de hoy. Vean, visualicen. Vámonos ya. Listo. Gracias.